La vida es un sostenido acto de atravesar el umbral de la puerta y conducirnos hacia el otro lado. Con el río Grande a mis espaldas, el río Bravo, me he propuesto adentrarme en el misterio de dirigirme allende el límite. Ir al otro lado en la ficción es algo muy común. Se nos viene habitualmente en forma de viaje espacial a un terreno desconocido. Pero eso, en realidad, no es tan galáctico y tan exclusivo de los astronautas como quisiera presentársenos. Es algo muchísimo más accesible al individuo cotidiano, algo mucho más interno, psíquico, psiconáutico. Acompañadme y examinaremos juntos qué le depara a aquel que se proponga hacer como hizo Alicia, como hizo Neo en Matrix, como hizo el Conejo Blanco, como hizo Dorothy antes de irse al mundo de Oz, como hicieron Peter Pan y los Niños Perdidos. ¿Qué nos depara cuando nos proponemos dirigirnos al otro lado, más allá de la realidad? Veremos qué pasa. Bienvenidos. Hola, superlativos de las experiencias cognitivas sapientes. ¿Cómo estáis? Yo acabo de cruzar de nuevo el umbral del río Bravo y me encuentro en la maravillosa Texas. Responsabilidad, liberalismo, libertad, limpieza, prosperidad, en cantidades ingentes y abrumadoras. Pese a lo que se diga, América sigue siendo un verdadero refugio de valores principales, os lo puedo asegurar. Venía cruzando el río Bravo reparando en el concepto de tránsito al otro lado, en cuanto al misterio de lo que nos depara allende el límite. Y esto es muy significativo porque se trata de un concepto harto aludido en el imaginario popular a través de las películas que se emiten actualmente nuestras modernas propuestas cinematográficas, a través de estos iconos consabidos de la literatura asimismo popular, y también es algo que alude directamente al misterio de la vida y la muerte en su claro reflejo en todas nuestras instituciones escatológicas de cuño específicamente religioso, por supuesto. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo que en la película Dune significa Arrakis, el planeta Dune, que ha tenido otros nombres, otras fórmulas y otras implicaciones, y a eso me voy a referir en breve. Debemos saber que el planeta Dune, el planeta Arrakis en Dune, significa literalmente duna, y esto es una plasmación de un concepto muy antiguo por el cual el otro mundo es un desierto. Es un desierto, ¿de acuerdo? Esto en la película Matrix, como sabéis, se airea, se ventila, se transmite por boca de Morfeo, que le dice a Neo, al neófito, al nuevo nacido, a la realidad le dice: te presento el desierto de lo real. Y le enseña ese mar evaporado en la bahía de Hudson de Nueva York, todo ese desierto que compone el otro mundo, el mundo al que acaban de despertar. Ese nuevo Dune, ese nuevo desierto, ese nuevo plano onírico, hiperreal, más real que lo real, se representa de nuevo en Matrix en forma de planeta Dune, de desierto. Y esto es principalísimo. Hemos de saber que en estas configuraciones de tránsito al otro mundo para encontrar un desierto, que se produce tanto en la novela de Dune cuanto en la película Matrix, hay alusiones a conceptos que la tradición venía recogiendo popularmente, como en la novela de Lewis Carroll, Alice Through the Mirror Glass, ¿no? Alicia a través del espejo, y en la novela del Mago de Oz, en las cuales se produce también ese mismo tránsito al otro mundo, reflejado en el hecho de que la casa despega del suelo de Kansas
y se dirige hacia ese otro plano, hacia Oz. O, en el caso de Alicia, algo que se evoca muy claramente en Matrix, se atraviesa un espejo, una lámina especular, color plata, como los espejos, una lámina lunar, y se atraviesa el otro lado, esa ligera membrana de duermevela que conduce allende el otro lado. Esto es principal, esto es importantísimo para entender el misterio de la vida y la muerte. Porque esa lámina, reflejada en el espejo, esa lámina que refleja la barrera entre los vivos y los muertos, entre los durmientes y los vigilantes, en los que están en vigilia, los despiertos, esa atmósfera del planeta Dune, del planeta en el cual la especie melange, el LSD, se puede respirar en el aire, es una fina membrana, casi imperceptible, es algo especular, es algo que nos fuerza a mirar hacia nosotros mismos, en suma, pero que tiene la capacidad de proyectarnos a las antípodas de esta realidad. El lugar más distante al que estamos es el lugar al que solo llegamos muertos o dormidos, o en un estado de sagrada ebriedad o meditación o de visión intuitiva. Ese otro lado tiene un pasaporte al que solo nos catapulta la capacidad transitiva, que es lo que vamos a explorar hoy. Y es lo que evocan todas estas figuras mitológicas, todas estas representaciones cinematográficas, literarias, todas estas, en suma, mitologemas del erario de la tradición sapiencial mediúmnica. Venía hablando hace muy poco con mi querido amigo Israel a propósito de esto. Él está fundando una iniciativa de evidencia remota y que está muy en conexión con la visión intuitiva, con la intuición aumentada y estas instituciones que vienen a significar que lo que hacemos en la vida se debate siempre entre dos polos, el uno solar y el otro lunar, el uno consciente, el otro subconsciente, el uno explícito, el otro implícito, el uno manifiesto, el otro invisible. Es decir, el uno real, el otro hiperreal. Hay un extremo psicodélico, onírico a lo que vemos con los ojos desnudos, despiertos. Y esto, que es algo que nos fuerza en vida a estar constantemente cruzando el umbral de una puerta de un lado a otro, lo hacemos al caer dormidos o al caer muertos, o al despertar o al nacer. Pero lo hacemos muchas otras veces a lo largo del día, cada vez que deponemos la alerta consciente, la mentalidad resolutiva de problemas, nuestra disposición vigilante, y decaemos y degradamos la frecuencia cerebral en favor de una disposición más intuitiva, de tipo sentimental, que podríamos decir onírica o meditativa o relajada, en la cual somos expuestos a lo que ocurre cuando sustraemos a la realidad a todo aquello que le dista de convertirse en un verdadero desierto. El otro lado, Dune, ese desierto, ha sido sustraído a todo aquello que puede invocar nuestra conciencia, que puede volcarnos o movernos o presionar nuestros interruptores en un sentido vivo o consciente o espiritual, y deja únicamente es el desierto de lo estrictamente material, de la estricta nada quinta esenciada, de esa tierra, de esa partícula arenosa del que están compuesta las mareas de las partículas orilladas de la información, de todos los sedimentos de la realidad. Es muy interesante, además, que no solo se trata de un desierto, sino de un desierto que proviene de un mar que se ha desecado. Y el mar, las aguas de la memoria, es precisamente aquello que queremos desecar, salinizar en forma de desierto. Es decir, que todo lo que la luna y el mundo lunar, el otro mundo nos ofrece, esas mareas de la intuición,
que fluyen a nuestro alrededor en forma de campos morfogenéticos, alimentando el ciclo del río Mnemosine, transfiriéndonos por vía intuitiva sentimentalmente todo aquello que puebla la realidad de su verdadero contenido, el contenido de la realidad, las aguas del mundo, las aguas de la vida que surgen de la creación misma. Todo aquello, una vez desecado, es decir, esenciado en torno a su verdadero pozo, a todo aquello que se puede extraer, deja atrás de sí ese otro mundo, el desierto de lo hiperreal, el lugar al que nos transferimos cuando atravesamos el umbral. Pues bien, ese lugar es Dune, Oz, es el lugar que está al otro lado de Matrix, es el otro mundo, es ese lugar al que se dirige Alicia cuando atraviesa el espejo, al que vamos nosotros cuando atravesamos también ese umbral, ese eje de los solsticios, de los vivos y de los despiertos, y pasamos al otro lado. Y también es ese lugar, por supuesto, que se representa en la película Beetlejuice, ¿no? Relativa, por supuesto, a la estrella Betelgeuse, que, como sabéis, conforme a la propia película Beetlejuice, representa el mundo de los muertos, que está representado a través del planeta Dune, con esas serpientes de arena, ¿verdad? Pues bien, los que sabéis algo del culto a Saturno, a estas alturas, sabéis perfectamente que el gran símbolo de Saturno, la puerta, es asimismo un símbolo del cosmos. Y esto significa que lo que hacemos en esta realidad consecutiva, secuencial, es ante todo atravesar puertas, es mediar de un lado a otro, transitar en suma. Y eso hace bastante explícito que el gran símbolo de la puerta exprese en el fondo el misterio de los dos lados del umbral y, por lo tanto, la manera de vivir en el sentido de transferirnos, de conciliar dos extremos enfrentados de una misma existencia, polarizada en su contenido en torno a la manera de recibir información, en torno, en suma, a la conciencia y a la subconsciencia, cosa que hace dado que tan pronto descendemos a la manifestación, ya la luz misma la recibimos polarizada en luz blanca y luz negra, en sol y luna, ¿verdad? Por lo tanto, todo esto que nos está significando la cultura popular en torno al misterio que ocurre cuando el héroe se dirige al otro lado y necesita aprender de las artes del otro lado para volver a este, encierra la clave del misterio de lo que hacemos aquí, en suma, que es andar únicamente con la mitad de la información, la mitad del portal a la información, es decir, solo con la conciencia activa, necesitados de tener en fe, una disposición abierta a lo que mora en la oscuridad. Es decir, que necesitamos aprender a vivir incompletos de aquello que mora en las tinieblas para completar nuestra perspectiva de la totalidad, en suma. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque pese a lo que opina la mayor parte de la feligresía cinematográfica, las nuevas películas de Dune y de Matrix, etcétera, no están a la altura de las viejas películas de Dune, de David Lynch y, por supuesto, de aquella que postulaba y que tenía ya en ciernes el gran Alejandro Jodorowsky. ¿Por qué? Porque eliminan la psicodelia de sus obras artísticas. Es decir, racionalizan el planeta Arrakis, lo convierten en un lugar en el que simplemente uno tiene visiones, ¿no? Accesos de información, accesos prescientes, accesos prefigurativos, precognitivos, pero lo desnudan de todo lo psicodélico, de lo extraño, de lo mórbido, de lo infinito raro que es el mundo de Oz, el mundo de Alicia, en el país, del país de las maravillas, del país de nunca jamás, en suma. ¿Ok? Esto quiere decir que estas nuevas películas estilo Prometheus y todas estas películas que reflejan el espacio exterior o ese viaje a la luna, ¿no?
como hizo Kubrick en 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Que literalmente versa sobre un viaje a la Luna como paso previo a un viaje a Saturno. Bueno, un viaje, al final creo que es a Júpiter, ¿no? Iba a ser a Saturno, pero lo cambiaron a Júpiter. Porque dejan de entender la profundidad onírica y escatológica y cadavérica que tiene dirigirse al otro lado. Lo han mundanizado en un viaje que es únicamente espacial y por lo tanto que conduce a un lugar esencialmente exacto a este, pese a que, según la novela, hay LSD flotando en el aire. Los nuevos directores, particularmente Villeneuve, como gran discípulo de Cameron, de Scott, etc., cineastas como él son incapaces de recuperar o de tener una cierta continuidad en el legado de la psicodelia, el verdadero legado de los años 60 y 70, descubrimiento de la apertura de los portales de la percepción y por supuesto del contexto psiconáutico en el que se crearon estas novelas del tránsito tan importantes. Desde una perspectiva actual deserotizada y desacidificada, por así decirlo, han convertido el planeta Arrakis en algo que no se les alcanza, que no logran comprender, en suma. Y esto viene en detrimento del verdadero significado del planeta Dune. Han hecho una obra estéticamente muy hermosa que está recibiendo todo el boato, todos los fastos y todo el reconocimiento popular, pero el espectador estético de la cultura popular actual no es consciente de la suma decadencia de la representación que se ha hecho del planeta Dune. Hasta Kubrick, que estaba mucho más próximo a la época de la psicodelia en sus configuraciones, sí que supo transmitir en 2001 Odisea en el espacio que existía algo mágico y lisérgico en el acto de ir a la Luna, algo más como una discoteca de los años 70, cuando uno llega allí flotando y dando la vuelta y recibe ese pitido en los oídos y esas visiones, por los medios de cine de entonces, por supuesto. Pero yo considero que la película Dune debía haberse dado a Alejandro Jodorowsky o a alguien parecido a él, alguien con la capacidad de hacer una propuesta verdaderamente artística y no solamente estética, no solamente visual, en el sentido de ofrecernos un espectáculo impecable, ¿no? En el que un héroe que ni se despeina cumple sus objetivos, pero sin el más mínimo asomo de ebriedad, de nocturnidad, de inundación narcótica, en suma. Viajar a Dune, como viajar fuera de Matrix o viajar a la Luna en 2001 Odisea en el espacio, debiera ser una experiencia psicotrópica en el sentido de psicopómpica, es decir, debiera ser el resultado de renunciar a la centralidad del yo, en suma. Y esto es lo que quería decir al respecto, para que reflexionemos. Para mí, transitar de México a Estados Unidos ha sido una experiencia inversa. México es el lugar psicotrópico para mí, el lugar que es el verdadero planeta Dune, un mundo onírico lleno de emoción, de mnemosine, de locura y de ácido, un mundo que describiría mi querido amigo Juan Ramón por referencia al chicory, al peyote, un mundo chamanístico al otro lado del río Bravo, y tan pronto se cruza el río Bravo y uno entra en Texas, uno vuelve a Kansas. Hemos vuelto a Kansas y todo vuelve a ser solar y luminoso, por así decirlo. Pues es algo así lo que me ha evocado esto, es como volver de la luna, llegar de nuevo a Estados Unidos, donde todo vuelve a ser racional, comedido y luminoso. Quisiera haceros reflexionar, queridos supersapientes, únicamente sobre el concepto de puerta, que exige de nosotros un tránsito y que por lo tanto, como tránsito, un sacrificio y por lo tanto un abandono y un cierto acto de morir a aquello que no volveremos a ser. Por lo tanto, el hecho de salir de Matrix es un viaje de no retorno y por lo tanto no tiene que ver con conservar las mismas propiedades que teníamos cuando estábamos al otro lado del umbral. Esto es importante refrescarlo, ¿de acuerdo? Y comento esto específicamente porque me dirijo en peregrinaje, como sabéis, a la ciudad de Nueva York a seguir practicando el tarot. Y el tarot
en buena medida, es un acto transitivo también, es atravesar un portal y desplazarse al otro mundo. Requiere un sacrificio y conectar con una parte de la información del mundo que ya no es racional, es sutil, es acuática, y que deja un pozo de arenas que se van acumulando en forma de desierto, de Betelgeuse y de sus serpientes de arena, por así decirlo. Espero que estéis bien. Si os ha gustado el contenido, suscribiros. Seguiré subiendo mucho más dentro de muy poco. No olvidéis repasar el contenido que estoy ofreciendo en noviteplus.com, en esta nueva propuesta oracular que se va a convertir de un momento a otro en la primera escuela de magia de nuestros tiempos, con una vocación verdaderamente platónica, con una vocación verdaderamente académica, mistérica, para fundar su nueva andadura en un curso de tarot que está a punto de salir, aunque me imagino que lo hará ya en septiembre, pero que saldrá y vendrá muy potente, os lo aseguro. No dejéis de visitar noviteplus.com. Si queréis patrocinarme y acceder al contenido exclusivo, podéis hacerlo a través de Patreon Super Sapiens, y si no, cuando menos, si habéis aguantado aquí, yo os saludo, queridos. Si sois alguno de mis oraculares, de mis amigos de Novité y habéis recibido algún servicio, no olvidéis comentar lo que os ha parecido para poder reencauzarme si fuera necesario o enmendarme. Espero que estéis muy felices y nos veremos muy pronto, queridos. Mucha suerte.